Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. La Odisea de Nolan ha hecho que la gente se vuelva completamente loca y que se esté interesando muchísimo por la antigua Grecia. Y como sabéis que yo soy una fricaza de este tema, pues evidentemente tenía que contribuir con mi granito de arena. En este vídeo lo que os voy a traer es un top 5 de mis novelas favoritas. Hace tiempo ya traje al canal otro vídeo donde os hablo de todos los libros que tienen que ver con Grecia que me he leído, que os lo dejaré por aquí por la i. Y si queréis todavía más recomendaciones, hace unos días puse un tweet que os dejaré enlazado en la cajita de la descripción, donde no solamente hablo de los mismos libros de los que ya hablé en ese vídeo, sino que lo amplío y añado todavía más recomendaciones. Antes de comenzar con el vídeo como tal, me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que yo no soy en absoluto ninguna experta acerca de Grecia. No soy académica, no soy erudita, simplemente soy una chica a la que le gusta leer novelas que estén ambientadas en la antigua Grecia o que hablen de mitología. Y esto lo digo sobre todo porque a raíz de ese hilo de Twitter que se me hizo viral, hubo mucha gente muy maja y muy agradecida por las recomendaciones, pero por supuesto, también vino el típico pedante sabiondo a criticar que los libros que había escogido era una mierda y que no podía entender cómo no recomendaba X libro que es como una eminencia dentro del mundo clásico. Así que quiero aclarar que yo lo que voy a recomendar son libros que me he leído y que me han gustado, y que yo cuando leo cosas sobre la antigua Grecia desde luego no busco nada académico. Simplemente me leo libros que me llaman la atención. Pueden ser divulgativos, pueden ser ensayo, pueden ser novela, lo que sea. Y lo segundo que quiero aclarar en relación con lo que acabo de comentar es que los libros que voy a mencionar hoy son retelling, porque es mi tipo de literatura favorita en cuanto a mitología se refiere, y son el tipo de libro que yo más disfruto en lo que tiene que ver con Grecia. Así que si buscáis libros académicos para aprender sobre mitología y sobre Grecia, aquí no lo vais a encontrar. Pero sí que hice recomendaciones de este estilo en este vídeo que os he mencionado y en el hilo de Twitter, así que si os interesa os animo a echarle un vistazo. Y después de toda esta intro larguísima os traigo mi top 5 de retellings mitológicos favoritos. En el puesto número 5 he colocado Ítaca de Claire North, que es la primera parte de una trilogía llamada Las canciones de Penélope. Yo cuando me leí este libro no sabía que era primera parte de trilogía y la verdad es que lo terminé sin la sensación de que me faltaba algo. Lo que quiere decir que por lo menos para mí es una novela que la podéis leer de forma autoconclusiva. Un personaje de la mitología griega que siempre me ha parecido interesantísimo es el de Penélope, que es sobre todo conocida por ser la mujer de Odiseo o Ulises. Yo lo voy a llamar Ulises porque me gusta más ese nombre que el de Odiseo, ¿vale? Como sabéis, la Odisea nos narra el viaje de Ulises desde que terminó la guerra de Troya hasta que consigue regresar a su isla, Ítaca. Así que lo que hace este libro es contarnos todo ese periodo de tiempo desde el punto de vista de Penélope. Que recordemos que Penélope al fin y al cabo también es reina de Ítaca y tiene que mantener el gobierno intacto mientras regresa su marido. Esto evidentemente no va a ser nada fácil porque en aquella época el hecho de que una mujer estuviera gobernando ella sola se veía como algo totalmente imposible, por lo que durante este tiempo habrá muchísimos pretendientes que, completamente convencidos de que Ulises, después de tanto tiempo, ya está muerto, harán lo posible por embaucar a Penélope y convencerlos de que tiene que casarse con ellos. Penélope durante este tiempo se aferra a la idea de que su marido no está muerto y realizará una serie de estratagemas para engañar a sus pretendientes y que básicamente la dejen en paz. Esto es un poco como la historia oficial, pero la autora va un paso más allá y nos muestra lo que a mí más me interesó de este libro, que es a Penélope siendo reina, manteniendo a raya a toda esa caterva de babosos que lo único que buscan es invisibilizarla, convencerla de que ella no puede reinar sola cuando es más que capaz, y manteniendo la compostura a pesar de lo violentada que se siente al tener a un montón de señoros en su palacio. Me gusta muchísimo el personaje de Penélope, me encanta que la autora haya decidido contarnos la Odisea con muchas comillas a través de sus ojos. Me gusta mucho saber qué fue lo que pasó mientras Ulises estaba regresando a casa, aunque he de decir que no sé hasta qué punto es fiel a la historia original y no sé hasta qué punto ha tenido que inventarse cosas para rellenar el libro, porque al fin y al cabo, según yo tengo entendido, en las fuentes tampoco se habla tantísimo de Penélope y de qué fue de ella mientras Ulises estaba fuera. Pero aunque es un retelling y aunque yo imagino que habrá cosas que serán licencia de la autora, sí que es cierto que es una historia que se apega muchísimo a lo que conocemos de Ulises y Penélope, que me encanta ver a Penélope en esa faceta de reina, de gobernante, de mujer increíblemente inteligente y astuta. Que sí, que tiene esa fachada de esposa perfecta, sumisa, que espera eternamente a que regrese su esposo, pero en este libro esa es su personalidad delante del resto de hombres. Cuando ella está sola se comporta como lo que es, una mujer que rebosa de ingenio y que no va a permitir que ningún señor le diga cómo tiene que reinar.
En el puesto número 4 quiero recomendaros Circe de Madeline Miller, que esta obra también está relacionada con la Odisea. Esta es la bruja conocida por convertir a parte de la tripulación de Ulises en cerdos. Aquí lo que hace Madeline Miller es, una vez más, darle la voz cantante a Circe, permitir que sea ella quien nos cuente su historia y no a través de los ojos de los hombres. Y la conocemos desde que es bien pequeña, desde que se descubre que ella es mucho más poderosa de lo que debería ser una mujer, y como los dioses, especialmente Zeus, tienen miedo de lo que Circe puede hacer con ese poder, le exilian en una isla para que esté allí tranquilita, sin contacto con nadie y para que no se convierta en un peligro en el futuro. Así que esta historia nos va contando la vida de Circe en la isla, por supuesto el encontronazo de Circe con Ulises, que si bien es una parte importante porque al final es la razón principal por la cual conocemos a este personaje, no es el centro del libro. Porque el centro del libro es ella, su historia, su poder, cómo convive con el hecho de ser una bruja y cómo abraza esa parte de ella. También conocemos a la Circe que es madre, algo que yo desconocía completamente de este personaje, y lo que hace la autora es darnos muchísimas facetas de esta bruja y convertirlo en un personaje muy complejo y con muchas caras. En el puesto número 3, el gran descubrimiento de este año, y es el retelling de Clitemnestra. Clitemnestra es un personaje del cual lo único que yo conocía es que era la mujer de Agamenón y que era una mujer cruel, vengativa y sin escrúpulos, hasta que comencé a leer acerca de este personaje, a descubrir por qué supuestamente es tan mala esposa, y lo único que conseguí fue enamorarme más de ella. De hecho, actualmente Clitemnestra es mi personaje de la antigüedad clásica favorito. En este libro la autora nos cuenta la historia de Clitemnestra desde su infancia, que por cierto os recuerdo que Clitemnestra es hermana de Helena de Troya, otro personaje que ha sido eternamente vilipendiado por la literatura, y me gusta muchísimo que la autora se centre en la relación entre las dos hermanas, porque de esta forma no solamente conocemos a Clitemnestra, sino que también conocemos a Helena, mucho más allá de la esposa traidora e infiel que se va con Paris, que por su culpa se inicia la guerra de Troya. Aquí conocemos a la Helena más humana. Pero bueno, regresando a Clitemnestra, esta historia comienza cuando ella es pequeña y vamos viendo un poco su adolescencia, su adultez, el primer matrimonio por el que pasa, matrimonio que yo personalmente desconocía, y será en este punto cuando conozca por primera vez a Agamenón, que terminará siendo su esposo y el más importante dentro de esta historia. Este libro me encanta porque puedes entender perfectamente a Clitemnestra, y yo lo siento, pero todo lo que hace está completamente justificado, porque además conocemos a Agamenón desde el punto de vista de su mujer. Agamenón es uno de los generales más importantes de la guerra de Troya, y él se une a esta guerra porque su hermano Menelao es el que es traicionado por su esposa, que es Helena de Troya. A Agamenón siempre se le pone como uno de los mejores generales de Troya, un señor muy honorable que hizo lo que tuvo que hacer con tal de ganar esa guerra, pero al verlo desde el punto de vista de Clitemnestra vemos al hombre que realmente fue, es decir, un bastardo desgraciado. Así que si a mí ya me gustaba el personaje de Clitemnestra, de lo poco que conocía de ella, después de haberme leído este libro es que me he enamorado de esta mujer, porque tiene razón en todo lo que hace y en todo lo que dice, y te pueden parecer mejor o peor las decisiones que va tomando, pero solo por lo que ha tenido que sufrir esta mujer yo le perdono absolutamente todo. En el puesto número 2 quiero recomendaros una novela que para mí es absolutamente imprescindible, y es Las mil naves de Natalie Haynes. La Ilíada se cuenta desde el punto de vista de los hombres y pasa exactamente lo mismo con todas las obras derivadas, así que ya era hora que alguien se plantara y nos contara qué pasó con las mujeres mientras duró todo ese conflicto. Porque sí, los hombres morían en batallas, por enfermedades y todo lo que tú quieras, pero las mujeres eran esclavizadas, maltratadas, violadas, secuestradas, vendidas como trofeo, y podría seguir eternamente. Así que lo que hace la autora es coger a todas las mujeres más relevantes de la Ilíada y contarnos la historia desde su punto de vista, por lo que es una novela coral en la que vamos alternando entre diferentes personajes. Algunos de los más importantes son obviamente Helena de Troya, Clitemnestra, Casandra, la mujer y las hijas del rey de Troya, de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, creo que la mujer era Hécuba o Hécuba era la mujer de Héctor, pero bueno, también se habla de la mujer de Héctor. Quizá lo que le eché en falta a este libro es que se ahondara más en Helena de Troya, porque después de todo es un poco la causante, entre muchas comillas, de la guerra, por lo que yo esperaba que la autora se mocara más, ahondara más en este personaje y le diera más protagonismo. Pero bueno, es realmente la única pega que le puedo poner a esta novela, porque en el resto de cosas la verdad es que es perfecta. Es un libro que te causa muchísima rabia mientras estás leyendo, muchísima impotencia, muchísimo odio, y es una novela con la que ya os digo que vais a sufrir una barbaridad, así que leedla bajo vuestra consideración.
Y en primer lugar, como top 1 de mis libros favoritísimos, un libro que imagino que estabais esperando desde que visteis el título de este vídeo, porque si no, no sería yo, y es, como no podía ser de otra forma, La canción de Aquiles, también de Madeline Miller. Aquí seguimos con la Ilíada, seguimos con la guerra de Troya, pero en este caso contada desde el punto de vista de Patroclo, que es el mejor amigo y amante de Aquiles. Este libro lo que nos cuenta es la infancia de Aquiles y Patroclo, cómo se conocen, cómo se hacen amigos, cómo su relación va siendo cada vez más estrecha, hasta que de adolescentes se dan cuenta de que lo que sienten el uno por el otro es algo más que amistad. Y luego, por supuesto, el momento traumático en el que le dicen a Aquiles que tiene que ir a la guerra de Troya. También tenemos ahí la profecía en la que dice que solamente si Aquiles va a esta guerra se convertirá en alguien inolvidable. Y ya sabemos que para los héroes griegos lo que prima por encima de todo es que su nombre perdure para la eternidad. Por otro lado, el sufrimiento de Patroclo sabiendo que su novio se va a ir a una guerra y que él no puede hacer nada por impedirlo. Y bueno, pues esta novela nos cuenta principalmente la relación de amor entre estos dos personajes y cómo el tema de la guerra de Troya les afecta. No tengo mucho más que decir acerca de esta novela que no haya dicho ya. Además, no lo he comentado en Circe, pero lo comento aquí. Esta señora escribe como los dioses, tiene una forma de narrar muy metafórica, muy melancólica, muy poética, muy épica cuando tiene que serlo. Y de hecho, mientras lees sus novelas tienes como la sensación de que estás leyendo una historia que fue escrita hace siglos. Se nota que ha leído muchísimos clásicos y su estilo recuerda bastante a estos autores. Y hasta aquí mi top 5 de retellings favoritos de mitología griega. Si tenéis cualquier otra recomendación siempre va a ser bienvenida, así que dejádmela en los comentarios. Y una vez más os recuerdo que ya tengo otro vídeo hablando de esto en el canal y también ese hilo de Twitter donde podéis encontrar muchísimas más recomendaciones. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.